Mis queridos hermanos, hoy el hermano Héctor Santibáñez Figueroa de la Iglesia Bautista Betel de Azcapotzalco les va a hablar de un breve repaso por el Evangelio. Buenas sean para ustedes, mis hermanos. Vamos a hacer un breve recorrido por el Evangelio, ya que es necesario estar atentos a la palabra de Dios, y esto es palabra de Dios. En Mateo 4:23 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús, decididamente y consciente de su tarea, anuncia al pueblo, aún a costa de su seguridad personal, las buenas nuevas, el evangelio, que cambiaría para siempre los ritos del pasado, pues los sacrificios y rezos se debían cambiar a partir de la instalación del reino por parte de Jesús, cosa que le llevaría a ser perseguido por los sumos sacerdotes y la clase clerical, que a la predicación de Jesús se sintió amenazada en sus intereses capitalistas y de mercado, ya que Jesús, el nuevo rey, indica los nuevos estatutos del reino cuando él inicia su campaña, mostrando con ello que no llega a ver qué hacer, sino indicando con sus leyes y reglamentos el futuro del reino. Si estudiamos en el libro de Mateo los capítulos 5, 6 y 7, podemos ver que, como es Dios mismo, no escapa detalle para vida y gobierno de su reino. Una campaña que le comprometía, le hacía trabajar continuamente, enseñando y predicando a lo que él estaba destinado por su Padre. Cosa sublime y maravillosa, pero también dolorosa. Si bien anuncia salvación, dice también a costo de ella. Él que anunciaba el camino a seguir, marcaba la línea y lo hacía en las sinagogas, pero también en el camino, en el campo, en el mar y en todo el territorio de Galilea, Siria, Judea y muchos lugares. Así llamó a algunos que le siguieran, y el caso es asombroso porque sin previo aviso, solamente a su llamado, ellos le siguieron. Mateo 4:18 nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En Mateo 9:9 nos dice: pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Lucas 6, del 12 al 16, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día,
llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Todo levantaba clamor y esperanza, pero como decía anteriormente, estaba la sentencia que implicaba el Evangelio, el pago por los pecados de todos nosotros, los pecadores. Tenía una cosa dolorosa que cumplir, y era llegar a la cruz para que se legalizara el sacrificio, como dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús, sabiendo su tarea y destino, no dio un paso atrás, siguió su cometido aún sabiendo el fin que iba a tener. Luchó y predicó aún con la resistencia de los que manejaban la religión, que la defendían con mentiras para que él desistiera de su cometido. Fue al templo y predicó, fue al monte y predicó, estuvo en el mar y predicó, asimismo predicó en el camino. Tuvo muchos que le seguían, muchos creyeron. Lo cierto es que fueron 2 años y medio de gran trabajo entre gente de todos los estratos sociales y lugares. Caminos de gran distancia, montañas, ríos, mares, para llegado el tiempo, después de muchos milagros entre la gente que le buscaba, dirigirse a Jerusalén, no sin antes haber sufrido persecución de los judíos, como vemos en la Escritura en Juan del 46 al 53. Les recomiendo leer su Biblia. En atención a esto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos fueron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua a purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendieran. Todo un complot. Pero Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, al cual había resucitado. Le hicieron allí una cena. Marta y Lázaro estaban en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy caro, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Pero a Judas le pareció extravagante la acción y criticó abiertamente, aduciendo el valor del perfume, comentando que hubiese sido mejor vendido y repartido el dinero a los pobres. A esto Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, el resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron matar a Lázaro porque por su causa muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Esto era antes de la Pascua, y 5 días antes
Grandes multitudes que se acercaban a la fiesta, al saber que Jesús vendría a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Montó un pollino, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. La profecía se cumple, mas para muchos de sus predadores esta no fue a la altura que ellos esperaban, ya que para ellos él debió haber llegado montado en brioso corcel y cetro y espada en las manos para hacerle la guerra a los que les oprimían y les cobraban impuestos. Mas él, como lo expresó siempre, vino a cumplir en paz lo que el Padre le encargó. Qué gran contraste y valor en Jesús, sabiendo que su fin era muerte cruel y abandono, aún de los más íntimos. Sí, él sabía que así iba a ser, pero no dio paso atrás. Por el momento, él es recibido por un pueblo que le aclama, pero en unos días más, ese pueblo pediría su muerte. Fue tan grande y firme la determinación que en una ocasión anterior lo mostró cuando la gente que le oía le dieron a conocer que su madre y hermanos estaban fuera y le buscaban. Mas él contesta enfáticamente, y nos lo dice Marcos 3:33, él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y sigue Marcos 3, 34 y 35. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Predicación y práctica de lo que él mismo expone. En Lucas 14, 25 y 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Su predicación, sin miedos, lo hacía ver decidido y firme en sus acciones y propósitos a cumplir y cumpliendo. Así vemos que por segunda ocasión Jesús purifica el templo, dice Lucas 19, 45 al 48. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacer, porque todo el pueblo estaba suspenso y oyéndole. Valor, decisión, celo por Dios y su templo, todo conjugado y hecho por una sola persona, Jesús. Aún perseguido, no dejó la predicación, y eso que solo unos días después llegaría a la cruz. Él lo sabía y lo anunciaba. Y una vez más toma a los 12 aparte y les habla de lo que iba a ocurrir. Marcos 10, 33 y 34 dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Viene un episodio de oportunismo
Y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, le dicen a Jesús: hemos de pedirte algo y queremos que lo hagas. Jesús pregunta: ¿qué queréis que os haga? Ellos directamente le dicen: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Les hace notar su futuro aquí en la tierra, pero les dice claramente que los lugares solamente Dios los asigna. Cuando los 10 lo oyeron, se enojaron contra Jacobo y Juan. Mas Jesús les dijo en Marcos 10:42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Vemos precisamente en los escritos, los evangelios, que nos narran los acontecimientos en los que Jesús es el protagonista principal, las prédicas, los milagros y la advertencia de su muerte redentora. Y como en ocasiones hasta los mismos que le seguían eran presa de la duda, y él les amonestaba y disciplinaba con un amor que solo en él cabía. Sigue Jesús su camino al Calvario. Lucas 51, 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido allá arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Enviando mensajeros delante de él, fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recuerden, eran samaritanos. Viendo esto, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Jesús les dice: gente burda, todavía rebeldes, no haciendo acopio de benignidad ni de templanza, tal vez queriendo quedar bien con Jesús, todavía con sus costumbres violentas, hacen esta sugerencia. Pero Jesús, el Maestro, les reprende diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Alguien le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso me recuerda a mí. Lo acepté. Me emocioné, y cuando llegó el momento de demostrarlo, hubo algo que me movió a duda. ¿Cómo ir a la misión de Nopala tan lejos? ¿Cómo acompañar a Puebla sin coche? Pero al recapacitar en lo que yo había ofrecido, me redarguyó el Señor, y con gran amor me aboqué a la promesa de seguirle a pesar de mis reticencias. Ya no tuvo que decirme Jesús su advertencia que le hizo a aquel en Lucas 9:58, y le dijo: Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar su cabeza. Yo lo había escuchado en la escuela bíblica dominical. ¿Y para qué seguir con dolores de alma? Al poner pretextos que únicamente son eso, pretextos. Jesús envía a 70 personas de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Si leemos este pasaje nos daremos cuenta del objetivo cosecha y la dirección de cómo y con qué se desarrollaría. Les advierte del peligro del equipaje, restricciones en el camino y el saludo a la casa donde llegaran. Paz sea en esta casa, y si en esta casa hubiera un hijo de paz, la paz se reposará en él, si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Comed lo que os pongan delante, sanad a enfermos, anunciando, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús, cumpliendo las ordenanzas judías, procura la celebración de la Pascua, en la cual era necesario sacrificar el cordero. Así, Pedro y Juan son comisionados a preparar la Pascua. Como siempre, ellos preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les guía dándoles señales que han de seguir. Todo puntual y sin dar lugar a dudas les dice, al entrar en la ciudad, un hombre con un cántaro de agua os saldrá al encuentro. Seguidle hasta la casa donde entre y decidle al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto donde preparar. Reservación. Conocía de antemano al propietario. Milagro. Todo es posible en Cristo. Hallaron pues, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Llegado el tiempo, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y una vez más hace alusión a su muerte. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y les comenta de la mano del que ha de entregar, que está en la misma mesa. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor,
¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio todo, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Siguen recomendaciones al respecto y como siempre enseñanzas y la promesa implícita en la plática que les dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibirá a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así les sigue instruyendo y en otra ocasión les dice, Juan 14, 15 a 18, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entre otras muchas palabras y promesas, Jesús pone las cosas en claro y nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Voy al Padre porque el Padre es mayor que yo, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así vemos que Jesús no improvisa, sino que cumple algo que ya el Dios Padre había establecido para salvación nuestra. Final cruento, pues debía haber sacrificio de un cordero limpio y puro que derramara su sangre para ser valedero. Él, Jesús, sabía su cometido y no lo evadió, solo se sujetó al tiempo y las circunstancias, haciendo frente a aclamación de algunos y la afrenta de los que debieron recibirlo. Pero lo enjuiciaron y condenaron a muerte por convenir hacia sus intereses, falsos testigos, falsos sacerdotes y principales judíos, a los cuales aún Pilato les comentó no ver motivo para la muerte de este inocente. Pero aún entre el escarnio, el vituperio, Jesús llega a la infamante cruz, muere y como Él lo anunció, al tercer día resucitó para que ahora tengamos la seguridad de nuestra salvación, ya que su sangre divina limpia nuestros pecados, y esto es parte de las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, y todo nos lo dice la Biblia, que es palabra de Dios. Gracias, hermanos, por escuchar esta pequeña parte de los Evangelios.